White, que justamente un hombre muy preparado, pero seguía este pensamiento que no es nada nuevo del cuarto siglo. Y Pelagio estaba equivocado. David escribió en el Salmo 51: he aquí en maldad nací yo, he aquí en maldad, en pecado me concibió mi madre. Y el apóstol Pablo escribió en Efesios capítulo 2 versículo 3: por naturaleza somos hijos de la ira. Así que pecado no necesariamente tiene que ver con nuestras acciones. Ese es el punto número uno. Ya te dije, es la manera más superficial, es la definición más superficial de pecado. Pecado es lo que está en tus venas, el ADN que tienes dentro de ti. Eso es el pecado. Tú y yo somos pecado. Cometemos malas acciones. No somos pecadores porque cometemos malas acciones. Cometemos malas acciones porque somos pecado. Es lo que la Biblia enseña. Pelagio estaba equivocado. Pecado, según la Escritura, va más allá de un acto, va más allá de mis motivos o mi intención, va más allá de una condición. Pecado es separación. Y ya te mencioné, vuestros pecados han hecho una separación. Y esta separación, damas y caballeros, escúchame por favor, es una separación eterna. Es una separación eterna. De hecho, cuando Dios, repito, cuando Dios le dijo a Adán y Eva: el día que ustedes me desobedezcan van a morir, Dios se estaba refiriendo a una muerte eterna. Esa fue la misma muerte, el propósito que experimentó el Señor Jesús. Por eso en Getsemaní Él estaba como sudando como gotas de sangre. Por eso en la cruz exclamó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y es que anoche estudiamos el círculo de la Trinidad, que por los siglos sin fin habían estado en esta relación íntima de amor. Ahora por primera vez esa relación estaba rota. Separación, racismo, dinero, imperio, tráfico, todo tipo de mal. Separación. Quizás esto es lo que la Biblia llama con una palabra: infierno, separación, destrucción, muerte, maldición. Eso es pecado. Yo no sé cuántos de ustedes han escuchado hablar de Malcolm Muggeridge. Malcolm Muggeridge fue un reportero, un periodista británico que trabajó por muchos años en la India. Fue Malcolm Muggeridge, a propósito, quien descubrió el ministerio de una señora bien chiquitita proveniente de Albania, cuyo nombre era la Madre Teresa, allí en las calles polvorientas de Calcuta. Fue Malcolm Muggeridge quien la descubrió. No Malcolm Muggeridge, no Madre Teresa, así de sencillo. Y Malcolm Muggeridge, este famoso escritor, narra cómo fue que se convirtió del secularismo al cristianismo. Por tiempo el Espíritu había estado trabajando en él, pero hubo un evento que tocó su vida. Y resulta que Malcolm Muggeridge estaba trabajando en la India y en una tarde calurosa decide ir al río a nadar. Y cuando está nadando en el río, allá a la distancia ve una figura femenina. Y cuando nosotros los hombres vemos una figura femenina, ¿no es cierto? Y en ese momento Malcolm Muggeridge comenzó su tentación de serle infiel a su esposa Kitty. Por años Malcolm estaba luchando con esa tentación. Pero ahora cruzar la línea de la infidelidad parecía estar bastante cerca, ya que Kitty estaba en Londres y él estaba aquí en la India. Esta mujer estaba sola, él estaba solo en el río. Y si por alguna razón esta mujer se ofendía, él le iba a ofrecer dinero. Después de todo era un hombre alto, rubio. Así que comienza a nadar en dirección hacia donde está esta mujer para hacerle una oferta completamente indecente.
Y mientras nadaba, alimentaba su mente con esas fantasías ilegítimas que esa relación ilegítima le iba a conceder. Y mientras más pensaba, mientras más alimentaba su mente, más rápido nadaba en dirección a donde estaba esta mujer. Faltando 4 metros para llegar a donde estaba la mujer, Malcolm saca la cabeza del agua y se chasquea con lo que vio. Era una mujer anciana, pero ese no era el problema. El problema es que esta mujer tenía lepra y tenía llagas por todas partes. Algunas partes de su cuerpo ya se habían caído, estaban completamente deterioradas. La mujer abre la boca para hablarle y decirle: caballero, usted no está supuesto a estar tan cerca de una mujer con lepra. Y Malcolm nota 2 cosas. Número 1, que la mujer no tenía dientes. Y número 2, que su aliento era asqueroso. Sin decir una palabra, Malcolm da la vuelta y comienza a nadar hacia atrás, en dirección a donde estaba. Y comienza a pensar: qué mujer tan asquerosa, qué mujer tan miserable. Y Malcolm Muggeridge cuenta que en ese momento el espíritu lo impresionó y dice: no, Malcolm, no es la mujer la que es asquerosa, es tu corazón. Corazón. Te mencioné que somos malos por naturaleza y eso lo heredamos de Lucifer, el ángel de luz, quien estaba en la misma presencia de Dios. Isaías capítulo 14 nos muestra la raíz del pecado de Lucifer. Vamos a leerlo. Este ángel de luz, en un momento, al compararse a Cristo, nota lo que dijo, nota lo que pensó. Isaías capítulo 14, versículos 13 y 14. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo en lo alto, por encima de las estrellas. De hecho, te lo voy a leer más o menos como el énfasis en el idioma original, en el hebreo, ¿ok? Tú que deseas en tu corazón: yo subiré al cielo en lo alto por encima de las estrellas de Dios. Yo levantaré mi trono en el monte de la reunión al lado de Dios. Sobre las alturas, sobre las altas nubes yo subiré y yo seré semejante al Altísimo. Y vamos a pararlo ahí por cuestiones de tiempo. En el idioma original, en el hebreo, también lo podemos percibir en español. El énfasis es yo. Y damas y caballeros, esa fue la raíz del pecado de Lucifer. Al propósito, no podemos entenderlo. Yo anoche le decía a las personas que estuvieron presentes: no podemos entender el mensaje de la Trinidad. Tenemos suficiente evidencia bíblica, pero no podemos entender, no podemos describir a Dios. Dios es un ser misterioso, su naturaleza encierra misterio. Lo entendemos porque está en la Biblia. Lo mismo el pecado de Lucifer. ¿Cómo es que un ser perfecto, sabio, hermoso, puro se rebeló contra Dios y se convirtió en Satanás? No podemos entenderlo. Proveer una explicación sería justificarlo. Lo aceptamos porque está en la Biblia. Y todo empezó con el yo. Todo empezó con el yo. Yo seré igual que Dios. Yo estableceré mi trono por encima de Dios. Yo seré semejante al Altísimo. Yo, y todo eso nosotros lo heredamos. Es todo acerca de yo, ¿no es cierto? En inglés dice me, myself and I. Es todo acerca de mí. Y me tienen que complacer a mí. Y se tienen que cantar en la iglesia los himnos que a mí me gustan. Y se tienen que venir vestidos como a mí me gusta. Y todos tienen que seguir mi teología. Porque aún en las iglesias hemos bautizado el individualismo. ¿No es cierto? El segundo resultado de la caída que tú y yo experimentamos también ocurrió en Lucifer, en el cielo. Es el materialismo. Lucifer quería poder. Lucifer quería posesiones. La más grande de todas, el trono de Dios. Y no fue Jesús quien dijo en Mateo capítulo 16: ¿qué aprovechará el hombre si obtiene todo el mundo pero pierde su alma? Y yo no sé la razón por la cual tú viniste a este país.
Yo vine a este país para obtener una mejor educación, para obtener un mejor futuro, nada malo en contra de eso. Y posiblemente tú viniste a este país con la misma intención, para proveerle a tus hijos un mejor futuro. Pero ten mucho cuidado con el materialismo, que es una de las raíces del pecado en el cielo. Porque yo conozco, son muchos los cristianos que no están aquí alabando al Señor porque tienen que trabajar para pagar los biles de las cuentas que ellos voluntariamente decidieron aceptar para tener una vida cómoda y buena. Todos somos tentados por el materialismo y por el consumismo. Ocurrió con Lucifer en el cielo. Y el otro problema de Lucifer en el cielo, a mi criterio el más complejo, conflicto de autoridad. Dice Isaías 14, también Ezequiel capítulo 28, que el problema de Lucifer fue que él no quiso reconocer la autoridad total, suprema de Cristo Jesús. Conflicto de autoridad. Y no solamente eso, Lucifer pasó por todos los ángeles diciendo: tú no tienes que obedecer a Dios, tú no tienes que obedecer a Dios, tú puedes ser tu propio Dios, mira, tú puedes ser Dios, tú no tienes que obedecer a Dios. Y la escritura dice que por lo menos la tercera parte de los ángeles le hicieron caso. Y después en Génesis capítulo 3, esta gran controversia, se muda el planeta Tierra y exactamente Lucifer le dice lo mismo a nuestros primeros padres. Allí en el jardín del Edén: Eva, tú puedes ser como Dios. El día que tú comas de este fruto, tú vas a ser como Dios. Tus ojos van a ser abiertos y tú vas a ser como Dios. Y por eso es que Dios te ha prohibido que comas de este fruto, porque Él sabe cuando tú lo hagas vas a venir a ser como Dios. Y escúcheme, a Eva le gustó esa idea. Y después Lucifer le dice: tú vas a conocer el bien y el mal. Dios conoce el bien y el mal. Dios conoce el mal porque Él es Dios. Y Él es omnisapiente, es decir, Él sabe todas las cosas. Pero sus criaturas, la única manera que puedan conocer el mal es haciéndolo. Lo que Lucifer le estaba diciendo a Eva: tú vas a conocer el bien y el mal. Lo que él estaba diciendo era: tú tienes el poder de definir lo que es bueno y lo que es malo. Damas y caballeros, nosotros no tenemos la habilidad, la capacidad de definir lo que es bueno y lo que es malo. Dios es quien determina lo que es bueno y lo que es malo. Dice la Escritura que el hombre le ha llamado bueno a lo que es malo y le ha llamado malo a lo que es bueno, y esa es la razón por la cual nuestra sociedad es un desastre. Conflicto de autoridad. Tú no tienes que someterte a Dios, pensó Lucifer en su corazón. Tú no tienes que someterte a Dios, le dijo a los ángeles en el cielo. Tú no tienes que someterte a Dios, le dijo a Adán y Eva en el jardín del Edén. Tú puedes ser tu propio Dios. Y ese es el planteamiento del pensamiento posmoderno. Yo no tengo que rendirle cuentas a nadie, yo soy autónomo. Conflicto de autoridad. Y todos nosotros experimentamos estas cosas, ¿no es cierto? Es todo acerca de mí, individualismo. Es todo lo que me trae placer y lo que me complace, materialismo. Y yo soy mi propio Dios, conflicto de autoridad. Te dije que habían dos tragedias. La primera es, ¿recuerdas? Que pecado es infierno, pecado es separación eterna de Dios. La segunda tragedia es similar. Según la Escritura, nuestro pecado es infinito. Y cuando yo hablo de que nuestro pecado es infinito, con frecuencia personas me dicen: espérate, ¿de qué estás hablando tú? ¿Cómo que nuestro pecado es infinito si nosotros somos seres finitos? ¿Cómo es que tú dices que nuestro pecado es infinito si nosotros somos seres limitados, finitos? Ese es exactamente el problema.
hemos aprendido que el pecado tiene que ver solamente con nuestras acciones. Y hemos aprendido que el pecado se mide por lo grande de la acción. ¿Sí o no? Y cometer adulterio, eso es fin de mundo en círculos cristianos como este. Y definitivamente vamos a traer a la persona a la junta de iglesia y vamos a una reunión administrativa y ¡boom! Vamos a borrarlo. Adulterio, hombre. Una mentirita blanca. ¿Cuándo fue la última vez que borraron a alguien de la iglesia por una mentirita blanca? Pastor García. ¿Cuándo fue la última vez que lo hicimos por chisme? ¿Cuándo fue la última vez que lo hicimos por criticar? Estas cosas no son tan relevantes. El adulterio, asesinato, robar, por supuesto. Pero eso no es el planteamiento bíblico. Ese no es el planteamiento bíblico. En la Biblia, el pecado no se mide por lo grande de la acción. El pecado se mide contra quien se comete. Y según las Escrituras, damas y caballeros, nosotros no hemos pecado contra un ser humano. Yo puedo ofender a mi hermano o mi hermana, yo puedo ofender al ser humano, pero yo he pecado contra Dios. Y si yo he pecado contra Dios, Dios es infinito, por lo tanto mi pecado es infinito. Y la Biblia está llena de este planteamiento. Algunos textos, rapidito. José, Génesis capítulo 39, cuando la esposa de Potifar le dice: mira, yo soy una mujer hermosa, pero es un chico que tiene 18 años con las hormonas hirviendo, vamos, yo estoy sola porque mi esposo es un oficial de guerra, vamos a resolver ese problema. Yo sola, tú solo, vamos a resolver ese problema, duerme conmigo. ¿Y qué le dijo José? José no le dijo: mira, Potifar es muy bueno conmigo. No, José dijo: ¿cómo yo voy a pecar contra Dios? No contra Potifar, no contra sí mismo, contra Dios. Acán, Josué capítulo 7, después que se descubrió que por su pecado Israel no pudo conquistar el reino de Am, Acán exclamó: verdaderamente yo he pecado contra Jehová. El rey David, después que se dio cuenta que vino en su sentido, después que durmió con Betsabé, después que mandó a matar a Urías, pequé contra Jehová. En el Salmo 41, Jehová, exclamó David: Jehová, ten misericordia de mí, porque contra ti he pecado. Jeremías capítulo 14, aunque nuestras iniquidades testifican contra nosotros, oh Jehová, actúa por amor de tu nombre, porque nuestras rebeliones se han multiplicado, oh, contra ti hemos pecado. Y en el Nuevo Testamento, en Lucas capítulo 15, la enseñanza del hijo pródigo, el padre representa a Dios. Y el chico pródigo, cuando regresa, dice: he pecado contra el cielo, he pecado contra ti. Apenas unos textos de muchos que encontramos este mensaje. No pecamos contra el hombre, pecamos contra Dios. Dios es infinito, por lo tanto mi pecado es infinito. Y la tragedia, damas y caballeros, es que no hay nada que yo pueda hacer para remediar mi pecado infinito, porque yo soy finito. No hay nada que yo pueda hacer para remediar mi pecado infinito, porque yo soy finito, yo soy limitado. Todo lo que yo traiga a la mesa, cualquier tipo de satisfacción, cualquier tipo de remedio es limitado. Y no puede pagar el precio de mi pecado ilimitado e infinito. Pero, para que no hubiera una diferencia entre estos dos entes, entre lo finito y lo infinito, o mejor dicho, para que el hombre finito pudiese obtener perdón y restauración de su pecado infinito, aparece Jesús. La única manera es que Dios, el ser infinito, tenía que convertirse en un ser finito, y de esa manera unir las dos naturalezas. De esa manera el hombre finito podía traer
restauración. El hombre podía traer restauración y sanidad y la solución al problema del pecado infinito. Y aquí es donde encontramos a la persona de Jesús. Porque la Biblia claramente enseña, Dios claramente dijo en Éxodo 32, al que pecare contra mí, a ese eliminaré, a ese raeré de mi libro. Pero anoche estudiamos que Dios es amor, no es amoroso, Dios es amor. Y Filipenses capítulo 2 versículo 5, haya pues ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo Dios, no estimó su condición divina, sino que se humilló, convirtiéndose en hombre, uniendo las dos naturalezas, la naturaleza divina, la naturaleza del Dios infinito, con la naturaleza del hombre finito, para poder como Dios aceptar, para poder como hombre ofrecer un precio, una solución perfecta por el pecado, y como Dios aceptarla. Y el apóstol Pablo nos dice que este es otro misterio, y él lo llama el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, Dios se hizo hombre, y el deseo de toda la gente, el escritor Elena White comenta, sugiere, explícitamente establece que aún a riesgo de su propia vida eterna, que el creador de las galaxias, que Dios se perdiera eternamente. Perdóname, pero eso no se puede explicar. Eso ni siquiera se puede imaginar. Pero ese fue el riesgo del Señor Jesús. Y lo hizo por ti. Hay un libro fascinante que se llama El Romance Divino, Fulton Sheen. Y Fulton Sheen plasma en este libro, en una cita en especial, la unión de las dos naturalezas en la persona de Jesús, para que no existiera más tal cosa como pecado infinito. Y Sheen lo presenta en una paradoja. ¿Qué es una paradoja? Es una aparente contradicción. Vamos a leerla. Una de las mejores citas que he leído. Él, quien hizo toda carne, es nacido de carne. Una paradoja, ¿no es cierto? El ave que hizo el nido es originado en el nido. El hacedor del sol bajo el sol. El moldeador de la tierra sobre la tierra. El sabio inefable, un pequeño infante. El que llenó el mundo acostado en un pesebre. El legislador de las estrellas siendo alimentado por pechos. El júbilo del cielo llora. Dios vino a ser hombre. El creador una criatura, el rico vino a ser pobre, la divinidad vino a ser carne, la majestad vino a ser subyugada, la libertad vino a ser cautiva, la eternidad vino a ser tiempo. El maestro vino a ser siervo, la verdad fue acusada, el juez fue juzgado, la justicia fue condenada, el Señor fue afligido, el poder fue sujetado, el rey fue coronado con espinas, la salvación fue herida, la vida fue muerta. Y Fulton Sheen culmina su cita exclamando: oh maravilla de maravillas, oh unión de uniones. La cruz. Anoche estudiamos lo que Jesús logró con la cruz. Pero todo lo que Jesús logró en la cruz es indiferente. No tiene sentido a menos que tú reconozcas tu condición, a menos que tú reconozcas que lo necesitas, a menos que tú reconozcas que no hay nada en ti
Pero al tú reconocer la profundidad del plan de la salvación, que al propósito va a ser nuestro tema de estudio por la eternidad, y aún así no vamos a poder descifrar ese misterio, entender ese misterio, ni siquiera con mentes perfectas. Pero puedes entender algo ahora. ¿Qué va a ser el tema del propósito de la noche, de mañana? Jesús se convirtió en pecado. Jesús experimentó la separación. Jesús experimentó la humillación, la separación, la maldición y la muerte, para que tú tengas el privilegio nuevamente de ser llamada hija de Dios. Por lo tanto, si tú así lo decides, tu identidad no es más la de una pecadora, no es más la de un pecador. Tu identidad es la de una hija de Dios, que a pesar que se resbala, que a pesar de que comete errores, no es condenada, no es condenado. Tú decides. Tú necesitas el poder de Jesús, pero Jesús necesita tu permiso. Yo quisiera en este momento hacer una invitación. Si hay alguna persona en este momento, en este auditorio, que no ha aceptado a Jesús como el Señor de su vida, que no ha aceptado a Jesús como el Señor de su vida, tu pecado infinito tuvo un precio, y no fue un precio ligero. Escribió San Pedro: fuiste rescatada. Fuiste rescatado no con cosas corruptas, temporales como el oro o la plata, sino con la sangre preciosa del Hijo de Dios. Habrá una persona en este auditorio, en este momento, que colocándose en pie públicamente quisiera confesar: entiendo que soy malo. Entiendo que soy malo, pero también entiendo que en Jesús encuentro restauración. También encuentro que en Jesús no hay más separación. Y también en Jesús reclamo mi identidad, que soy un hijo de Dios y una hija de Dios. Dios te bendiga. Eso es lo que tú eres. Eso es lo que escribió el apóstol Juan. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Y Juan exclama: y lo somos. Y lo somos. ¿Habrá alguna otra persona que no ha aceptado a Jesús como su Salvador ni como su Señor? Y en esta hora reconoce que ha habido un conflicto de autoridad, porque tú has querido luchar, tú has querido ser el Señor de tu vida, pero eso no ha resultado. Por el contrario, eso ha fracasado. Y en esta hora tú quieres decirle: Señor, yo quiero que tú seas el Dios, el Señor de mi vida. Una persona más antes de cerrar con una oración. Dios te bendiga. Eres un hijo del Señor y Dios tiene un gran plan contigo. Porque si tú hubieras sido el único que hubieras pecado, Él hubiera descendido a morir por ti, a tomar tu lugar. Al propósito, eso es lo que representa aceptar a Jesús como nuestro Salvador, como mi Salvador personal. No me interesa el mundo, no me interesa ustedes. Si yo hubiera sido el único pecador, Jesús hubiera venido a morir por mí. Y esa, amiga, es el centro del Evangelio, las buenas noticias. No necesitamos un instructor, no necesitamos un profeta, no necesitamos un maestro. Lo que necesitamos es un Salvador. Y en la persona de Jesús lo tienes. En el Dios hombre lo tienes.
¿Por qué no nos colocamos en pie y cantamos juntos este hermoso himno que encierra la mayor promesa de todas? Mirad cuál amor nos ha dado el Padre al hacernos hijos de Dios. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre al hacernos hijos de Dios. Entender la dimensión de tu amor al enviar a tu Hijo siendo Dios para hacerse hombre y traer perdón y traer restauración. Y en esta hora 2 de tus hijos públicamente han expresado que quieren conocerte, que quieren seguirte. 2 de tus hijos han reconocido que son malos, pero al mismo tiempo han reconocido que ya no hay más separación, ni tampoco hay más condenación, porque Jesús pagó el precio y el rescate por ellos. Yo no los conozco, ni siquiera yo conozco sus nombres, pero tú sí. Y tus hijos, tu espíritu, así como con Malcolm Muggeridge, tu espíritu ha estado trabajando con ellos. Y mi oración es que ellos sigan creciendo, sigan conociéndote, hasta poder entender completamente el plan que tú tienes para sus vidas. Me dicen los chicos que están en este auditorio que por ningún motivo puedan perder el tema de esta tarde. Que nadie pueda aprender a perder el tema de esta tarde, de tal manera que podamos entender nuestra identidad, quiénes somos delante de ti, tus hijos. En tus manos nos encomendamos en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por venir. Dios los bendiga. A las 4:30 un regalo increíble. Anoche hablamos de una creación increíble. Esta mañana una condición increíble, un regalo increíble. No puedes perderte el tema esta tarde a las 4:30. Feliz almuerzo, Dios te guarde.